El primado negativo es una trampa sutil en la que caemos sin darnos cuenta. Es la idea de que la primera impresión, la primera información que recibimos, tiene un peso desproporcionado en nuestra mente, incluso cuando sabemos que es falsa o equivocada. Es como una semilla que, una vez plantada, sigue echando raíces aunque intentemos arrancarla. Nos dicen que algo es peligroso, que algo es malo, y aunque más adelante nos den pruebas de lo contrario, esa primera sensación queda grabada, condicionando nuestras creencias y decisiones. Piensa en la primera vez que te hablaron de alguien de manera negativa. Quizá te dijeron que era arrogante, egoísta o poco confiable. Luego, cuando lo conociste, intentaste ser objetivo, pero en el fondo, algo en ti ya lo veía con desconfianza. Incluso si la persona era amable, incluso si demostraba ser todo lo contrario, esa primera idea seguía susurrándote al oído: ten cuidado. No importa cuántas pruebas encuentres de lo contrario, la mente se aferra a lo primero que recibió. Esto no solo sucede con personas, sino con ideas, con creencias, con nosotros mismos. Desde pequeños nos implantan etiquetas: eres malo para los números, no eres creativo, no sirves para hablar en público. Son solo palabras, pero se convierten en una voz interior que nos define. No cuestionamos de dónde vienen ni por qué las creemos, simplemente las repetimos, las asumimos como verdades absolutas. Y así, pasamos la vida limitándonos, sin saber que estamos atrapados en una programación mental impuesta por otros. Lo más peligroso del primado negativo es que no solo lo aceptamos, sino que lo reforzamos. Buscamos evidencia para confirmar lo que ya creemos. Si una vez alguien nos rechazó, concluimos que no somos lo suficientemente buenos, y cada pequeña señal de indiferencia en los demás la tomamos como prueba de ello. Filtramos la realidad para que encaje con lo que ya creemos, incluso cuando eso nos perjudica. Vivimos atrapados en una jaula de pensamientos que nosotros mismos reforzamos. Pero aquí está la clave. Si una creencia negativa puede condicionarnos, también podemos usar el mismo mecanismo a nuestro favor. Si el primado negativo nos moldea sin que nos demos cuenta, entonces podemos revertirlo de manera consciente. Podemos elegir qué ideas plantar en nuestra mente, podemos reprogramarnos. No es fácil, pero es posible. El problema es que nadie nos enseña cómo hacerlo. ¿Y si empezamos ahora? Si el primado negativo ha influido en nuestra forma de pensar, en nuestras inseguridades y en nuestros miedos, entonces la pregunta es: ¿cómo lo revertimos? ¿Cómo tomamos control de la información que dejamos entrar en nuestra mente? Porque no basta con simplemente darnos cuenta de que fuimos condicionados. Si queremos cambiar, tenemos que hacer algo con ese conocimiento. No podemos esperar a que un día, de repente, nuestras creencias negativas desaparezcan por sí solas. Hay que intervenir, hay que reprogramarnos. Lo primero es identificar las ideas que nos han impuesto y que siguen afectando nuestra vida. Quizá desde niños escuchamos que el dinero es difícil de ganar, y sin darnos cuenta, esa creencia nos ha llevado a evitar riesgos, a conformarnos con menos de lo que podríamos alcanzar. O tal vez alguien nos dijo que no somos lo suficientemente buenos en algo, y en lugar de desafiar esa idea, la hemos cargado como una verdad inamovible. Lo curioso es que muchas de estas creencias no provienen de la realidad, sino de opiniones de personas que ni siquiera sabían de lo que hablaban. Una vez que detectamos esas ideas limitantes, el siguiente paso es debilitarlas. Y esto se hace cuestionándolas. Pregúntate: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Realmente hay pruebas de que sea cierta? ¿O simplemente la he repetido tantas veces que se siente como verdad? Cuanto más la examinas, más débil se vuelve. No porque desaparezca de inmediato, sino porque empiezas a verla por lo que realmente es: una idea prestada, no una realidad absoluta. Pero aquí viene lo más importante. No basta con eliminar una creencia negativa, hay que reemplazarla con una positiva. La mente no soporta el vacío. Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que darle nuevas ideas con las que trabajar. Y esto significa repetirnos a nosotros mismos lo que queremos creer hasta que nuestra mente lo asuma como cierto. No una vez, no dos veces, sino todos los días. Es el mismo mecanismo con el que nos programaron, solo que ahora lo usamos a nuestro favor. Al principio se sentirá extraño. Decirte a ti mismo: soy capaz, puedo lograrlo, merezco lo mejor, puede parecer artificial. Pero si lo repites con convicción, si lo refuerzas con acciones,
terminará convirtiéndose en parte de ti. Porque la mente se cree todo lo que le dices, tanto lo bueno como lo malo. Y si hasta ahora hemos dejado que el primado negativo nos controle, ha llegado el momento de darle la vuelta. Si la mente es tan susceptible a la información que recibe, entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de mensajes le estamos permitiendo absorber en nuestro día a día? Porque no basta con cambiar una creencia aquí y allá. Si seguimos expuestos al mismo tipo de información negativa, poco a poco volveremos al punto de partida. Es como tratar de llenar un vaso con agua limpia mientras seguimos vertiendo agua sucia en él. Por eso, el siguiente paso es tomar control de las influencias que nos rodean. Piensa en lo que consumes todos los días, las noticias que lees, los vídeos que ves, las conversaciones en las que participas. ¿Son fuentes que te empoderan o que te llenan de miedo, inseguridad y limitaciones? Muchas veces no nos damos cuenta, pero cada comentario pesimista, cada historia de fracaso, cada palabra de duda va dejando una marca en nuestra mente. Y cuando te expones a eso constantemente, tu cerebro empieza a asumir que así es el mundo, que así eres tú. Es aquí donde debemos ser radicales. No se trata de vivir en una burbuja, pero sí de filtrar con criterio lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si una cuenta en redes sociales solo publica negatividad, ¿por qué sigues viéndola? Si un programa de televisión solo refuerza estereotipos dañinos, ¿por qué sigues viéndolo? Si ciertas personas solo saben hablar de problemas sin buscar soluciones, ¿por qué le sigues prestando atención? La información que consumes moldea tu forma de pensar, y tu forma de pensar moldea tu realidad. La clave está en rodearnos de influencias que nos fortalezcan. Leer libros que expandan nuestra visión, seguir a personas que inspiran, escuchar historias que nos recuerden lo que es posible. No es un cambio instantáneo, pero con el tiempo, este tipo de contenido empieza a redefinir lo que creemos posible para nosotros. Es como alimentar la mente con nutrientes en lugar de basura. Los efectos pueden no verse de inmediato, pero a largo plazo, la diferencia es enorme. Cada día estamos eligiendo entre reforzar las creencias limitantes que nos impusieron o reemplazarlas por creencias que nos potencien. La diferencia está en lo que decidimos consumir y repetirnos a nosotros mismos. Si dejamos de ser consumidores pasivos y nos convertimos en curadores de nuestra propia información, entonces ya no seremos esclavos del primado negativo. Empezaremos a construir, de forma consciente, la versión de nosotros mismos que realmente queremos ser. Si entendemos que nuestra mente se moldea con lo que repetimos y consumimos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Podemos usar esta misma mecánica a nuestro favor? Si el primado negativo nos ha condicionado a creer en limitaciones y miedos, ¿qué pasaría si lo volteamos y lo convertimos en un primado positivo? Porque así como una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, una verdad poderosa, si se refuerza lo suficiente, puede reemplazar cualquier mentira que hayamos creído antes. Imagina que, desde pequeño, te hubieran dicho que tienes un talento innato para aprender cualquier cosa rápidamente. Que los errores no son fracasos, sino señales de progreso. Que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Si hubieras escuchado eso una y otra vez, tu mente habría desarrollado una narrativa completamente distinta a la que la mayoría tiene. Y lo mejor es que no es demasiado tarde para reescribir esa historia. El proceso comienza con la repetición consciente de ideas que nos impulsen. No basta con decirlo una vez y esperar resultados mágicos. Así como el primado negativo fue reforzado durante años, el primado positivo también necesita tiempo y constancia. Pero la diferencia es que ahora tienes el control. Puedes elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Puedes entrenar tu mente para buscar lo posible en lugar de enfocarse en lo imposible. Esto no significa ignorar la realidad ni engañarnos con afirmaciones vacías. Significa reconocer que nuestra percepción de la realidad está influenciada por lo que decidimos creer y reforzar. Un pensamiento positivo no cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en la que lo enfrentas. Y cuando tu manera de actuar cambia, el mundo responde en consecuencia. La mente humana es plástica, capaz de reconfigurarse con nuevas experiencias y creencias. Pero todo comienza con lo que decidimos decirnos a nosotros mismos una y otra vez. Si hasta ahora el primado negativo ha gobernado nuestra vida, es momento de usar su misma estrategia para darle un giro. No esperemos a que el mundo nos lo diga, seamos nosotros quienes elijamos las palabras con las que queremos programar nuestra mente.
La clave para aprovechar el primado negativo a nuestro favor está en nuestra capacidad de resignificación. No podemos borrar el pasado ni deshacer las experiencias que nos han condicionado, pero sí podemos darles un nuevo significado. Cada recuerdo negativo, cada mensaje limitante que nos ha marcado, puede convertirse en el impulso para construir una versión más fuerte de nosotros mismos. La mente, en su infinita maleabilidad, no distingue entre lo que le sucede y lo que interpreta de lo que le sucede. Y ahí es donde radica nuestro poder. Imagina a alguien que ha sido constantemente subestimado, que ha escuchado una y otra vez que no es lo suficientemente bueno, que no tiene lo necesario para lograr sus sueños. Esa persona tiene dos opciones: dejar que ese mensaje lo encadene o usarlo como combustible para demostrar que esas palabras estaban equivocadas. La historia de muchos grandes personajes de la humanidad demuestra que fueron precisamente sus dificultades las que los hicieron desarrollar la resiliencia necesaria para triunfar. Lo mismo podemos hacer con nuestras propias narrativas. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, podemos verlo como una señal de alerta, una oportunidad para reprogramar nuestra mente. En lugar de asumir que es una verdad absoluta, podemos cuestionarlo. ¿Esto realmente define quién soy? ¿O es solo una idea impuesta que he repetido tantas veces que se siente real? La diferencia entre quien se deja vencer y quien encuentra fuerza en la adversidad no es la cantidad de obstáculos, sino la manera en que los interpreta. Pero esto no es un proceso automático ni inmediato. Se necesita práctica, conciencia y determinación. Se trata de identificar los mensajes que nos han condicionado y transformarlos en afirmaciones que nos empoderen. Se trata de tomar cada experiencia pasada y extraer de ella una lección en lugar de una herida. Y sobre todo, se trata de decidir, cada día, qué historia queremos contar sobre nosotros mismos. El primado negativo puede habernos afectado por años, pero no tiene por qué definirnos para siempre. Nuestra mente puede convertirse en nuestro mayor enemigo o en nuestro mayor aliado, y la diferencia entre una y otra opción está en lo que decidimos creer, repetir y reforzar. La reescritura de nuestra historia está en nuestras manos, y nunca es demasiado tarde para empezar a contar una nueva versión. La repetición es la herramienta más poderosa para cambiar la forma en que nuestra mente interpreta la realidad. Así como el primado negativo se arraiga en nosotros a través de la constante exposición a ciertos mensajes, podemos utilizar el mismo principio para reprogramar nuestro pensamiento. Todo aquello que se nos ha dicho una y otra vez y que hemos aceptado como verdad puede ser reemplazado por una narrativa diferente, más alineada con nuestras aspiraciones y con la versión de nosotros mismos que queremos construir. Esto no significa negar la realidad ni ignorar las dificultades, sino cambiar la relación que tenemos con ellas. Cuando alguien ha sido condicionado por años a creer que no es suficiente, que no es capaz o que no merece el éxito, su mente reproduce ese mensaje automáticamente. Pero si conscientemente introduce nuevas afirmaciones, si repite con convicción ideas que fortalezcan su identidad y su propósito, con el tiempo, esas palabras se convertirán en la base de su nueva realidad. Es un proceso que requiere persistencia. Al principio, la mente puede resistirse, puede dudar, puede rechazar la nueva información porque está acostumbrada a los viejos patrones. Pero la mente es maleable, y lo que hoy parece una lucha constante, mañana puede convertirse en una creencia natural. Cada palabra que elegimos decirnos a nosotros mismos, cada pensamiento que decidimos reforzar, es un ladrillo en la construcción de nuestra identidad. Grandes pensadores y filósofos han entendido el poder del lenguaje interno. Las afirmaciones que nos repetimos día tras día se convierten en la estructura de nuestra percepción y, por lo tanto, en la base de nuestras acciones. No es una cuestión de simple optimismo, sino de comprender que nuestra mente siempre busca coherencia entre lo que creemos y lo que experimentamos. Si cambiamos lo que creemos, con el tiempo cambiaremos lo que vivimos. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos conscientemente qué mensajes dejamos entrar en nuestra mente y cuáles rechazamos. Así como el primado negativo puede limitarnos, el primado positivo puede impulsarnos. La diferencia entre ambos está en la intención con la que decidimos hablarle a nuestra propia mente. Todo comienza con una simple decisión: ¿seguiremos repitiendo lo que nos dijeron o empezaremos a contarnos una nueva historia? El entorno en el que nos movemos refuerza constantemente las creencias que ya tenemos. Si hemos sido influenciados por el primado negativo, sin darnos cuenta nos rodeamos de información, personas y experiencias que lo confirman.
Es como un filtro invisible que solo nos deja ver lo que coincide con nuestra programación previa. Pero si somos conscientes de esto, podemos utilizarlo a nuestro favor y redirigir nuestra atención hacia aquello que queremos interiorizar. Es un principio que las grandes civilizaciones han entendido desde tiempos antiguos. En la filosofía estoica, por ejemplo, se nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y qué significado le damos a lo que experimentamos. La clave está en decidir qué interpretaciones reforzamos y cuáles dejamos de alimentar. Si alguien ha crecido con la idea de que el mundo es hostil y que todo está en su contra, seguirá encontrando pruebas de ello. Pero si empieza a buscar señales de que las oportunidades existen y que tiene el poder de moldear su destino, poco a poco su percepción cambiará. El cerebro humano es increíblemente plástico. Se adapta a la información que recibe con más frecuencia. Si llenamos nuestra mente de mensajes negativos, nuestro mundo se teñirá de esa negatividad. Pero si nos exponemos constantemente a ideas de crecimiento, de posibilidad y de superación, esas se convertirán en nuestra nueva verdad. No se trata de negar lo negativo, sino de no darle más espacio del necesario. Una historia ilustra bien este principio. Un viajero llega a un pueblo y pregunta a un anciano cómo es la gente de ahí. El anciano le responde con otra pregunta: ¿cómo eran las personas en el lugar de donde vienes? El viajero dice que eran egoístas y deshonestas, a lo que el anciano responde: aquí encontrarás lo mismo. Luego, otro viajero llega y hace la misma pregunta. Esta vez responde que en su lugar de origen las personas eran amables y generosas. El anciano le dice: aquí también encontrarás lo mismo. La moraleja es clara: vemos el mundo según lo que llevamos dentro. Por eso, si queremos romper con el primado negativo, debemos empezar por modificar aquello en lo que nos enfocamos. Las palabras que usamos, las conversaciones en las que participamos, los libros que leemos, los pensamientos que repetimos, todo forma parte de la programación de nuestra mente. Y si tomamos el control de esta programación, estaremos diseñando una realidad diferente, una que trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. La repetición es la clave para consolidar cualquier creencia en nuestra mente. Todo lo que nos decimos a diario, todo lo que escuchamos y aceptamos sin cuestionar, se convierte en parte de nuestra identidad. El primado negativo ha sido reforzado en muchas personas precisamente porque se les ha repetido constantemente, desde la infancia, que no son lo suficientemente buenas, que el mundo es un lugar difícil o que el éxito es solo para unos pocos. Pero lo más interesante es que el mismo principio puede usarse en sentido opuesto. Si queremos transformar nuestra percepción, con ello, nuestra realidad, debemos empezar a repetirnos un nuevo relato. No basta con escuchar una vez que somos capaces, que podemos cambiar, que las oportunidades existen. Debemos insistir, hasta que esa idea se arraigue tanto en nuestro ser como lo hizo alguna vez la negatividad. La mente aprende por repetición, por lo que debemos alimentar nuestra conciencia con pensamientos que nos impulsen, con palabras que refuercen lo que queremos ser y no lo que tememos ser. Las tradiciones espirituales han entendido este principio desde hace siglos. El uso de mantras en algunas prácticas de meditación, las afirmaciones positivas en la psicología moderna o incluso la lectura diaria de textos inspiradores tienen el mismo objetivo: reprogramar la mente por medio de la repetición. Y aunque parezca algo sencillo, es uno de los métodos más poderosos para generar cambios profundos en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo enfrentamos la vida. Un ejercicio práctico para utilizar esto a nuestro favor es empezar a hablar en términos de posibilidad. En lugar de decir no soy bueno para esto, podemos decir estoy aprendiendo y mejorando cada día. En lugar de todo me sale mal, podemos cambiarlo por cada reto me acerca a una mejor versión de mí mismo. No se trata de engañarnos, sino de entrenar a nuestra mente para que empiece a notar aquello que antes ignoraba: las oportunidades, las soluciones, el crecimiento. Con el tiempo, este tipo de lenguaje se convierte en un hábito, y el hábito moldea nuestra percepción. Lo que antes parecía imposible empieza a verse alcanzable, lo que antes parecía una barrera se convierte en un reto superable. La clave está en la constancia, en asegurarnos de que, así como la negatividad se infiltró en nuestra mente sin darnos cuenta, ahora la programemos intencionalmente con pensamientos que nos lleven a donde realmente queremos estar. La mente es como un terreno fértil, todo lo que siembres en ella, crecerá. Si durante años hemos permitido que la negatividad y la duda se instalen,
No podemos esperar que desaparezcan de la noche a la mañana. Pero sí podemos empezar a sembrar nuevas ideas, más poderosas, más alineadas con lo que queremos construir. Y, con el tiempo, esas nuevas semillas crecerán hasta ocupar el espacio que antes estaba dominado por el primado negativo. Es importante comprender que no se trata solo de decir cosas bonitas al azar. No basta con repetir afirmaciones sin sentirlas. Debemos involucrarnos emocionalmente con las nuevas creencias, debemos hacerlas nuestras, integrarlas en nuestra vida diaria. La mente acepta más fácilmente lo que está respaldado por la emoción. Por eso, cuando recordamos un fracaso, sentimos su peso con tanta claridad. Pero también podemos hacer lo mismo con nuestros logros, con nuestras fortalezas. Un método efectivo es visualizar con detalle el tipo de persona que queremos ser. Imagina tu versión más fuerte, más segura, más resiliente. No como un sueño lejano, sino como alguien que ya existe dentro de ti y que solo necesita salir a la luz. Si te ves a ti mismo enfrentando los desafíos con determinación, si te hablas con palabras de aliento en lugar de críticas, poco a poco empezarás a adoptar esa identidad. El poder del primado negativo radica en su sutileza. Se instala sin que nos demos cuenta, a través de comentarios aparentemente inofensivos, de experiencias pasadas, de patrones repetitivos. Pero ahora que lo conocemos, tenemos la posibilidad de revertirlo. Podemos decidir qué pensamientos queremos reforzar, qué ideas queremos que definan nuestra vida. No estamos condenados a vivir atrapados en lo que nos dijeron que éramos, podemos escribir nuestra propia historia. Y cuando miramos atrás, después de meses o años de practicar este cambio, nos damos cuenta de algo increíble. Ya no somos la misma persona. Lo que antes parecía una batalla cuesta arriba, ahora es parte de nuestra esencia. La mente, al final, siempre obedece a lo que le decimos. Así que elige bien tus palabras, porque ellas están moldeando tu destino en este preciso momento.